Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en conjunto con IRAM, titulada Certificaciones para la exportación de alimentos, parte 2. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción, a la cual, una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Analía Basualdo, docente y desarrolladora de programas de contenidos de capacitación. Estarán contestando las consultas María Lidia Álvarez, jefe comercial de certificaciones de agroalimentos, y Yanil Larrichton, ejecutiva de cuentas de certificaciones de agroalimentos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Analía. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de IRAM, agradecerles profundamente este tiempo que vamos a compartir hoy en la mañana para seguir hablando de un tema que comenzamos hace aproximadamente un mes y es el desarrollo de las distintas normas de certificación que tenemos para la industria de alimentos. Em, lo que vamos a hacer es continuar con la presentación y hacia el final de esta exposición, mis compañeras de IRAM les van a presentar las distintas alternativas, la presentación institucional de IRAM y las distintas alternativas en las cuales podemos ayudarlos. Si me dan un segundo, comenzamos y nos ponemos manos a la obra porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Denme un segundito y están viendo, Lidia, miro tu cara y me doy cuenta si estamos viendo nuestra pantalla. ¿Sí? Genial, buenísimo. Nos ponemos a trabajar. Lo que vamos a hacer en la primera parte es contarles y ajustar algunos conceptos, porque van a ver que de estos conceptos iniciales es donde vamos a tomar los elementos para poder hablar de las certificaciones específicas de alimentos. Vamos ahí, esperen que... Wow, y eso que lo probamos. Bueno, ahí está. Siempre pasa lo mismo, siempre los primeros segundos se demoran a veces la filmina. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué hablamos cuando hablamos de inocuidad alimentaria. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nosotros pretendemos obtener como fabricantes de alimentos y bebidas? Lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros productos, nuestros alimentos sean sanos y de calidad y que cumplan los más altos estándares de seguridad, que eso es lo que está demandando el mundo de nosotros. Ahora, la inocuidad alimentaria no es una opción, porque básicamente es la responsabilidad que yo tengo que tener de que mis alimentos protejan a la salud pública, básicamente protejan a las personas y esté brindando un alimento que sea confiable. Ahora, ¿qué significa que sea confiable? Básicamente que este alimento, esta bebida que yo produzca, evite la transmisión de enfermedades de transmisión alimentaria. Básicamente que nosotros tengamos nuestros procesos de producción bajo control para evitar la proliferación de las ETAs. Y si nosotros logramos tener alimentos y bebidas y que sean inocuas, básicamente lo que podemos hacer y podamos demostrarlo a través del abanico de certificaciones que hay disponible, que ya vamos a ver que según em, básicamente cuáles sean los objetivos que ustedes se propongan y los mercados a los que ustedes quieran llegar, tienen distintas opciones. Les permite llegar a través de alimentos certificados a mercados cada vez más competitivos, en donde hasta hace unos años no necesariamente todos tenían que estar certificados. Ahora cada vez más
es imprescindible tener algunas de estas certificaciones para poder ingresar a determinados mercados. Es decir, que las certificaciones también funcionan como una barrera no arancelaria para determinados mercados. Dicho esto, es importante que entendamos algunos conceptos fundamentales. No es lo mismo hablar de calidad que hablar de inocuidad. Son dos conceptos complementarios que nosotros obviamente tenemos que lograr en nuestros alimentos y bebidas. Fíjense en este gráfico que es bien claro a qué nos referimos. Cuando nosotros hablamos de calidad, básicamente hablamos de características que son perceptibles. ¿Esto qué significa? Que los consumidores pueden ver, tocar, oler, ¿sí? Como por ejemplo el aspecto visual, el color. Fíjense en esta imagen de un tomate, yo lo veo, lo toco y lo huelo, y eso tiene que ver con características vinculadas más que nada a la calidad, también la textura y obviamente la valoración nutricional, que es información que yo también tengo que brindar. Entonces, la calidad, que es lo que nosotros como consumidores percibimos, es lo que va a llevar a que un consumidor decida o no la compra por un determinado alimento o bebida. Ahora, no es lo mismo que hablar de inocuidad. Fíjense en el gráfico que les presentamos. Cuando hablamos de inocuidad, hablamos con características que no siempre, y la mayoría de las veces no lo son, perceptibles para el consumidor. Y son básicamente características que tienen una influencia directa o pueden tener una influencia directa en la salud del consumidor, pero que no son visibles o detectables a través de los sentidos, como son las características de calidad que hablamos recién. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ausencias de contaminantes químicos, que esté libre de microorganismos patógenos que nos puedan enfermar, que no haya residuos de pesticidas peligrosos para la salud de los consumidores y obviamente también que haya ausencia de contaminantes físicos. Entonces, estas dos caras de la moneda, tanto la calidad como la inocuidad, son los dos elementos básicos que nosotros tenemos que garantizar en nuestros alimentos y en nuestras bebidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de inocuidad alimentaria, la definición del Códex Alimentario, que es lo que guía a la industria de todo el mundo de alimentos y bebidas, fíjense cómo lo dice. Lo que dice es que estamos hablando de que es la garantía de que los alimentos no causarán daños al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que están destinados. Entonces, básicamente, cuando yo estoy hablando de inocuo, estoy hablando de que mi alimento o mi bebida no hace daño. Ahora, para que yo pueda lograr la inocuidad de mis alimentos, va a requerir que yo tenga un gran trabajo dentro de todo mi proceso productivo, porque yo voy a tener que trabajar con mis proveedores y con la materia prima para controlar, primero para que mis proveedores sean responsables y yo controlar que la materia prima que ingresa a mi planta sea inocua. Ahora, ese es el primer paso. Después voy a tener que controlar también y voy a tener que tener procesos seguros para asegurar que esa transformación que yo llevo a cabo de insumos a productos terminados también sea inocua. Tengo que garantizar ahí también esto, no hacer daño, ¿sí? No contaminarlo. Ya vamos a hablar de qué se trata esto. Ahora, siempre, o la mayoría de las veces, hay un tiempo entre que mi producto sale de la línea de producción, está embalado, paletizado y va al almacenamiento. Ahora, dentro del almacenamiento también son procesos que tengo que tener bajo control, porque si yo no tengo el almacenamiento adecuado, lo que puede pasar es que también sufra alguna contaminación y por lo tanto todo lo que cuide antes lo complica en la etapa de almacenamiento. ¿Termina ahí? No, porque también tengo que tener bajo control el transporte
de mis alimentos y también la manipulación correcta por parte del consumidor, que buena parte de la manipulación correcta del consumidor parte en que nosotros seamos capaces de indicarle a nuestros consumidores exactamente cómo tienen que trabajar, que eso básicamente, cómo tienen que conservar y conservar los alimentos, que esto básicamente donde lo vemos es en la etiqueta. Entonces, fíjense que el enfoque integral es todo, es desde que yo planifico y elijo a mis proveedores hasta la información final que llega a manos del consumidor. Ahora, cuando hablemos de las normas, vamos a ver que las normas apuntan a todas estas etapas. Dicho esto, y recién habíamos utilizado alguna de estas palabras, lo que tenemos que tener en cuenta es qué significa básicamente la contaminación. ¿Por qué es importante? Porque van a ver que hay algunas normas específicas que trabajan sobre esto. Entonces, la contaminación es que se introduzca un contaminante a los alimentos o en el ambiente alimentario. Como vimos recién, tengo que estar muy atento y tener todos mis procesos bajo control porque puede aparecer puede contaminarse en cualquier etapa de mi cadena. Ahora, riesgo, y este es un concepto que acuérdense de riesgo, los que estuvieron en la reunión anterior, habíamos hablado un poquito de esto, es la función, es una función en probabilidad de que el efecto nocivo para la salud y la gravedad que puede tener este efecto y que puede estar presente en los distintos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, pues bien, analizar todo mi proceso para determinar dónde puede haber algún riesgo. Y los peligros, lo vemos en un momento, básicamente pueden ser de diferente tipo y son básicamente los efectos adversos que pueden introducir en la salud. Ahora, hay distintos tipos de peligros en los alimentos. Y esto, lo que uno tiene que hacer es analizar cuáles son los que van a tener presente según el tipo de alimentos o bebidas que ustedes estén haciendo. Pero básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los casos son estos tres tipos de peligros que les presentamos acá. Por un lado, los peligros biológicos, que no son más que los microorganismos que pueden causar enfermedades, como bacterias, virus, parásitos, hongos. Ahora, si yo no tengo el ambiente controlado dentro de mi organización, ¿sí? La infraestructura para evitar esta proliferación, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy difícil que yo pueda controlar los peligros biológicos. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando, que no es solamente del proceso productivo, sino todo el ambiente que hay alrededor en cada una de las etapas. El segundo que puedo tener, o los tipos de peligros que puedo tener en mi organización, son los que denominamos peligros químicos, que están relacionados con sustancias químicas nocivas. Y algunos de los que se pueden presentar es residuos de pesticidas utilizados en los cultivos. Entonces, si mi materia prima inicial proviene del campo, mínimamente voy a tener que asegurarme que no estén presentes, voy a tener que tener algún control para poder analizarlos y asegurarme que no sigue adelante en mi proceso productivo. Pueden quedar productos de limpieza o desinfección, materiales pesados como cloro, mercurio, cadmio. Otra cuestión también son los aditivos alimentarios. Si yo no uso las concentraciones adecuadas, si yo no tengo controlado parte de ese proceso, también puedo incorporar peligros químicos. Y el otro tema que es cada vez más importante es la presencia de los alérgenos. Yo tengo que tener los alérgenos declarados y también bajo control. Y finalmente, el tercer grupo de peligros que enfrentamos son los peligros físicos, que tienen que ver básicamente con objetos extraños que pueden adherirse al producto en cualquier etapa, básicamente. Los más comunes son los que les puse acá. Básicamente vidrios que pueden venir de envases rotos,
metales, fragmentos de metales, que si yo no tengo un buen mantenimiento de mi planta, puede pasar que se adhieren en alguna etapa del proceso productivo, a astillas, hasta astillas de los mismos pallets, plásticos que se desprendan de los equipos o envases, y huesos y piedras que son restos de productos procesados. Entonces, en los peligros físicos, lo que yo voy a tener que tener en cuenta es la prevención, que incluye mantenimiento de equipos y los distintos controles durante el procesamiento. Ahora, estos son algunos datos alarmantes que queríamos compartirle con ustedes. Básicamente, esta es información de la FAO, de uno de los últimos informes que hubo, y de lo que se está hablando es que hay un 25% de pérdida pre-cosecha, que esto implica que son pérdidas de alimentos que suceden en las fases previas a las cosechas, que a veces tienen que ver con plagas, con enfermedades o con condiciones climáticas adversas, que todos sabemos que por cambio climático esto cada vez va a ser más frecuente. El otro 12%, también hay un 12% de alimentos que se pierden durante el periodo de cosecha, debido a que no están dados los estándares de logística, básicamente, y de recolección correcta. Otro porcentaje importante se pierde por el almacenamiento adecuado, y finalmente un porcentaje menor se pierde va por el proceso de producción. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, necesitamos en nuestras industrias de alimentos incrementar la cantidad de controles porque para poder evitar estos riesgos y estos desperdicios, digamos. Em, en cuanto a las dietas que hablamos hace un ratito, y por qué es importante la inocuidad, fíjense algunos de los números que también aparecen. Uno de cada 10 personas sufre una enfermedad transmitida por alimentos. 600 millones de personas se enferman anualmente por causa de ETAs. Acuérdense que las ETAs, las enfermedades de transmisión por alimentos, siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Por eso, de vuelta, estas son razones, y eso es lo que queríamos compartirle en estas primeras filminas, para que ustedes entiendan que el trabajar sobre sistemas de gestión de inocuidad no es un lujo o algo que puedo o no puedo hacer, es un imperativo que tengo que tener como responsabilidad empresaria. Miren, 420.000 personas mueren por causa de ETAs al año, 550 millones de personas sufren enfermedades diarreicas, y las proyecciones futuras es que para el 2050 se va a necesitar el doble de alimentos que 40 años antes. Entonces, esto que hace que la tasa exponencial de riesgo que tenemos por las ETAs son altísimas, ¿sí? Entonces, necesitamos trabajar en estas industrias, comenzar a trabajar quienes no hayan comenzado todavía en estos sistemas de inocuidad. Bueno, lo que les decíamos acá, alguna información más, es que básicamente las ETAs son producidas por consumir alimentos y bebidas contaminados y representan uno de los principales problemas de enfermedad mundial. Y el tema es que pueden venir por causas diversas, y la globalización del comercio alimentario ha alcanzado eh, cada vez mayores problemas, básicamente porque ya no se habla solamente de brotes geográficos, sino que esos brotes geográficos pueden convertirse en problemas más grandes y que afecten simultáneamente a varios países. Entonces, fíjense, encontré eh, este chiste que en realidad me parece bien complicado, pero que me parece como un disparador para que ustedes también, para que entre todos en esta conversación tomemos verdadera dimensión de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Prefiere usted bife de vaca loca, pollo con hormonas o pescado con mercurio? No, bueno,
voy a tomar un plato vegetariano con pesticida o hepatitis. No, mejor toma agua. ¿Qué quiere? ¿Agua de pozo? ¿Agua de desagüe agrícola? Sí, entonces, acá, ¿qué les muestra? Que en realidad esto es una responsabilidad de toda la industria, ¿sí? Que empieza en las buenas prácticas agrícolas y termina cuando el producto llega a manos de nuestros consumidores. Ahora, fíjense algunas de las cuestiones de por qué tenemos que trabajar en esto en nuestras organizaciones, porque en realidad el impacto de las ETAs eh, impacta sobre todos los actores de la sociedad. ¿Por qué? Para las personas, si ustedes se contagian una enfermedad de transmisión alimentaria, implica consultas, implica medicamentos, implica hospitalización. Eh, Pérdida, obviamente, por el ausentismo laboral, mayores gastos de desplazamiento para conseguir atención médica y en algunos casos se pueden convertir en enfermedades crónicas que requieren gastos prolongados. Para la industria, si nosotros somos causantes o intervenimos o tenemos problemas con nuestros alimentos, básicamente lo que perdemos es la credibilidad del mercado. Pero eso no es nada, porque aparte tenemos asociados costos directos, paralización de operaciones, sanciones regulatorias, que está bien que así sean, multas y penalizaciones, y por supuesto, litigios, costos legales y compensaciones. Entonces, si ustedes piensan esto, tiene sentido de que nuestros clientes en el exterior, así como nosotros al resto de los países, cada vez más estén incentivando y en algunos casos volviendo obligatoria la necesidad de certificar normas de inocuidad. Porque cuando vos certificas normas de inocuidad, lo que estamos haciendo es demostrando que somos confiables y nuestros clientes del exterior saben que todos estos riesgos disminuyen sustancialmente. ¿A qué afectan básicamente la inocuidad alimentaria o cuáles son los factores? Vienen por prácticas inadecuadas que empiezan desde, o pueden empezar, mejor dicho, desde las prácticas agrícolas por falta de higiene, la en el proceso de comercialización de alimentos, si no hay controles preventivos, si no tenemos un control sobre, por ejemplo, las temperaturas de los camiones refrigerados en el que se distribuyen nuestras mercaderías, también se produce un deterioro del alimento que pueden generar ETAs, los usos no controlados de los químicos y la contaminación, como hablamos recién, de materias primas, de ingredientes, del agua. em, no digamos, necesitamos también que las distintas industrias tengan controles sobre el agua segura que utilizan en sus procesos productivos, almacenamiento deficiente y, por supuesto, permanentemente están apareciendo nuevos desafíos. Ahora, como les decía hace un ratito, entonces para hacer el foco, las enfermedades y la inocuidad se tiene que trabajar desde el campo hasta la mesa, porque cada uno de los actores, como les mostramos acá, es una parte activa y en cualquiera de estas distintas etapas de estos miembros de la cadena pueden aparecer riesgos. En conclusión, en esta primera etapa, lo que nosotros queremos transmitirle es que en estos momentos la inocuidad no es opcional, es un requisito indispensable para poder mantenernos en mercados competitivos, tanto en nuestro país y más si queremos exportar, y mantener la confianza del consumidor global. Ahora, ¿cuál es el rol de las certificaciones internacionales? ¿Por qué es importante, si yo quiero salir al mundo, trabajar en las certificaciones internacionales? Básicamente, porque ya vamos a ver que hay muchos, pero hay estándares que son reconocidos en el mundo. Y lo que hacen estos estándares, que ya vamos a ver un abanico de los más importantes, es unificar los criterios de calidad e inocuidad alimentaria. Y las certificaciones lo que hacen es validar que los procesos cumplen con esos requisitos internacionales, que son
muy rigurosos y que proporcionan básicamente la garantía al comprador de que nosotros estamos siendo confiables y tenemos productos inocuos. Ahora, el segundo rol que cumplen cada uno de estos estándares es que funcionan como un lenguaje común entre nosotros como productores, exportadores y los importadores y por lo tanto reducen las barreras comerciales porque no me, digamos, si yo fuera un importador, no tengo que hacerle demasiados controles porque básicamente la certificación me garantiza que ese producto cumple con las características que yo estoy buscando. Y el acceso a los mercados, que es un beneficio clave. Ustedes con la agencia argentina saben que la agencia permanentemente está desarrollando misiones comerciales a distintas partes del mundo. Hoy por hoy estamos a nada de Anuga, por ejemplo. Y si nosotros queremos salir al mundo, lo primero que nos preguntan los compradores en las reuniones que ustedes tienen es qué certificaciones tenemos, cómo demostramos que somos confiables. Entonces, la certificación es la puerta de entrada. Ahora, ¿cuál es el impacto internacional en el comercio internacional de esto? Lo que les dije recién, es la licencia de entrada, ¿sí? Hay muchas cadenas, hoteles, restaurantes, supermercados que lo primero que te piden para para sentarse a hablar con nosotros es esto de qué certificación tenés. Porque como les decía, tienen la certificación es digamos, es la garantía de confianza que nosotros podemos acceder. Y también está pasando en algunos casos que puede ser que el país no tenga como país la barrera, digamos, pero el cliente sí la tenga. Entonces prefiere a productores que cuenten con esa certificación. Entonces, un ejemplo práctico que le pusimos acá, una exportadora argentina de frutas que tenga certificación Global Gap accede a mercados europeos que de otro modo le estarían totalmente cerrados. Igualmente, si un productor tiene Global Gap de cítricos, por ejemplo, sabe que tiene las puertas abiertas para el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Em, y así funciona. Entonces, ¿cuál es la relevancia para nosotros? Que en realidad nosotros como Argentina somos grandes exportadores de alimentos. Entonces, la certificación es lo que nos permite a nosotros poder demostrar esta diferenciación y este prestigio que tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que hacen las certificaciones es agregarnos valor y permitirnos llegar a mercados que de otra manera no lo hacemos. Entonces, acá básicamente lo que uno tiene como todo, este es un análisis estratégico que ustedes tendrán que realizar como organización y plantear básicamente qué estrategia de crecimiento tengo. Y si mi estrategia de crecimiento es nuestro mercado nacional y el mercado externo, voy a tener que pensar seriamente en poder obtener alguna de estas certificaciones. Y básicamente, ustedes tienen que entenderlo también que en realidad piensen la implementación de normas y la certificación como una inversión estratégica, ¿sí? Porque básicamente lo que les permite es una ventaja competitiva y rápidamente la inversión que que ustedes hacen pueden recuperarlo a partir de la incorporación de nuevos clientes y sobre todo la baja del riesgo que ustedes hacen porque les va a obligar a repensar todo su proceso productivo. Bien, dicho todo esto, que lo que queríamos en esta primera parte es mostrarles lo realmente importante que es este tema para ustedes en la industria, contarles cómo son los distintos esquemas de certificación. Fíjense en el gráfico, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, vamos a ver que hay distintos escalones que yo tengo que empezar a cada vez con una mayor complejidad, obviamente, que puedo empezar a desarrollar en mi organización. ¿Qué es lo más básico? ¿Sí? Básicamente, fíjense lo que encontramos ahí, que son BPA, ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto es buenas prácticas agrícolas, BPM, que son buenas prácticas de manufactura. Estas dos son como lo más básico
que nosotros podemos implementar en nuestras organizaciones y certificar. Y de ahí el próximo paso, que es el paso natural, es el de HCCP. De hecho, ustedes pueden empezar con un HCCP, que ya les mostraremos de qué se trata, paralelamente a trabajar BPM o si están integrados hacia atrás, inclusive BPA. Y de ahí, una vez que uno logra llegar al primer escalón, el primero es la decisión, ¿sí? Y esto es una decisión estratégica y de saber que este es un camino de ida. Si yo como autoridad de la organización decido que este es el camino, me tengo que volver fundamentalista y tengo que orientar a toda mi organización y a todas mis decisiones para lograr esta certificación, esta meta y después mantenerla en el tiempo, porque si no, no les sirve. Entonces, tomada la decisión, nuestro primer escalón es BPM, HCCP. Vamos por ahí, después les seguimos contando cómo siguen subiendo. BPM y HCCP es lo básico, ¿sí? Y básicamente trabajan en cuestiones de infraestructura, de capacitación, porque acuérdense que siempre lo más valioso que tenemos en nuestras industrias son nuestros colaboradores. Entonces, ellos son parte de esto y la capacitación es fundamental. Y acá hablamos también de POEs, que son los procedimientos operativos de sanitización, y MIP, que son plagas, ¿sí? Y después, cuando uno logra resolver básicamente esos puntos, pasa a HCCP, que es determinar a lo largo de todo mi proceso dónde puedo tener algún punto, como dice ahí, punto crítico de control, dónde puede haber riesgos de contaminación, que acuérdense que vimos que es la física, química o microbiológica, y trabajar para eliminar o mitigar lo máximo posible ese riesgo en esos puntos que voy viendo. Ahora, a partir de ahí, lo que yo tengo que hacer también y de manera paralela es trabajar en una cultura de la inocuidad. Entonces, ¿qué hago? Tengo que trabajar en crear una mentalidad en donde la inocuidad no sea una opción, sino que es parte de todas las decisiones y de las acciones que vivimos a diario en la organización. ¿Qué es lo que implica un sistema de inocuidad? Básicamente, trabajar en el enfoque de inocuidad, determinando cuáles son los requisitos que nos da el cliente y además los requisitos propios para poder asegurar alimento seguro. Lo otro que voy a tener que hacer es el enfoque procesos. Lo que voy a tener que hacer es determinar todos los procesos de mi organización para poder lograr esa inocuidad. Cuando nosotros hablamos de estos digamos, de las certificaciones, lo que nosotros tenemos que demostrar es el dominio y el control de nuestros procesos. Y por supuesto, como dice acá, también los indicadores. ¿Sí? Tengo que tener indicadores en todos los niveles que me permitan prever los desvíos y a través de sistemas preventivos poder evitar eh, los desvíos que se produzcan. Como les dije recién, y ahí van a ver nuestro sello, el sello que ustedes van a obtener una vez que logren la certificación, el piso básico es BPM. Y básicamente en lo que trabaja las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, son procedimientos generales que una vez que yo los logre aplicar dentro de mi organización, conducen a que yo tenga condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos. Pero este es el piso mínimo, es el prerequisito que van a tener que cumplir para cualquier norma posterior. Em, y si yo no logro tener unas BPM sólidas, entonces ningún sistema de inocuidad que yo pueda desarrollar va a ser efectivo, porque estoy fallando en los aspectos fundamentales y básicos. Una vez que logro BPM, el siguiente paso puede ser que yo implemente un sistema de HCCP, que como les dije recién, lo que hago es el análisis exhaustivo a lo largo de toda mi cadena
de qué peligros físicos, químicos o biológicos se pueden producir. Ahora, una vez que yo los identifico, lo que voy a tener que hacer es evaluarlos y básicamente determinar para cada uno de esos riesgos cómo puedo hacer para controlarlos eficazmente. Y después implementar esas medidas y controlarlas para que esos riesgos, como decíamos recién, se eliminen. Esta norma de tanto BPM como HACCP lo pueden llevar de manera simultánea e implementarlas en sus organizaciones. Esto es como lo básico y algunos mercados lo básico que están pidiendo es HACCP. Y de ahí, una vez que uno termina de implementar HCCP, básicamente lo que tiene que hacer es analizar hacia qué mercado va a comercializar sus productos o si lo hace en Argentina, lo mismo, y determinar cuál es la próxima norma que va a implementar. Como vimos hace un ratito, estos son escalones que voy subiendo. Los primeros es ese. El segundo, una vez que yo ya logre BPM y HCCP es que podría subir a ISO 22000, que básicamente, fíjense que lo que dice acá, que combina prerequisitos de BPM, o sea que tengo que tener BPM, el sistema de HCCP y la ISO 22000 lo que me va a hacer es incorporar el sistema de gestión de calidad. Básicamente tiene la misma estructura que hablamos en la charla anterior de las normas ISO y estas están orientados básicamente hacia inocuidad, pero es la misma estructura y la mejora continua. Ahora, la ISO 22000 lo que hace es trabajar con tres complementos, ¿sí? Que son normas técnicas específicas que nos ayudan a trabajar en nuestras organizaciones. Según cuál sea la industria en la que ustedes están, elegirán alguno de estos complementos. Si ustedes fabrican alimento, pues bien, tendrán que ir por la ISO TS 22002. Si lo que hacen ustedes es trabajar sobre agricultura, su industria es base de agricultura por la 22002 y si tienen, si fabrican envases alimentarios, la 22002 4, ¿sí? Ahora, otro camino diferente que ustedes pueden tomar es adoptar alguna de estas normas que pertenecen a la iniciativa de GFCI. ¿Qué son estas? Algunas de estas probablemente sean más cercanas a ustedes y en la página siguiente, los quiero llevar acá, es mostrarles de dónde vienen y qué países son los que pueden solicitar estas iniciativas. BRC es una norma que tiene muchos años y básicamente es una norma que es demandada por Europa y sobre todo por los retailers ingleses, ¿sí? Si ustedes van al mercado inglés, es muy probable que les solicite su comprador esta norma. FS, pero tiene un alcance un poquito más limitado que que lo que les voy a mencionar ahora, que es FSC 22000. Esta básicamente, al igual que ISO 22000, son como las dos normas inobjetables, ¿sí? El que ustedes logren estas normas como que, nada, son aceptables por eh, los, la mayoría de los clientes, ¿sí? Y este es un esquema, como les pongo acá, muy popular, sobre todo en los retailers multinacionales. Es una norma indiscutible, por ejemplo, en Europa. Global Gap también es absolutamente inobjetable y está diseñado por productores. IFC lo van a ver en algunos retailers, sobre todo en Alemania y Francia, ¿sí? Y el último que me queda denme un segundito que me muevo, que es SQF, que también es común en el mercado europeo. Em, yo he tenido bastante posibilidad de participar en
ferias de alimentos en distintos lugares del mundo. Y en serio, cuando vos te sentás a negociar, FSC 22000 e ISO 22000 son las más demandadas. Por ahí uno, digamos, trabaja con alguna cadena que les pueda pedir algo en especial, pero em, la serie 22000, tanto FSC como ISO Global Gap, son las más demandadas y las inobjetables, son aceptadas en todos los mercados del mundo. Ahora, no todas las normas aplican para todos, por eso les queríamos mostrar este gráfico. Si ustedes están en producción primaria, ¿cuáles son las normas con las que ustedes pueden trabajar, además de buenas prácticas agrícolas que ya les vamos a presentar en un momentito? Son estas. Son Global Gap, Canada Gap, Primus y SQF. Cuando ustedes, la industria en la que ustedes se encuentran es del procesado y la elaboración, FSC, igual que ISO 22000, SQF, BRC, GRMS y de Allianz. Y después, cuando ustedes trabajan o son parte del canal de distribución, básicamente, FSC y BRC son los dos más populares. Acá les traemos el esquema de FSC 22000. Actualmente están en revisión, vamos por la versión 6. Y fíjense lo que dice acá, que básicamente lo que pide son requisitos de ISO 22000, ¿sí? Eh, de los programas de prerequisitos del sector determinado y los requisitos específicos de la industria en donde ustedes se encuentran. Esto, Lidi, estamos próximos a la a la nueva versión, ¿no es cierto? Sí, hace esta semana la Fundación FSSC comentó que están trabajando en la versión 7. Todavía no hay nada eh, confirmado. Actualmente la versión vigente es esta 6, pero sí ya se está trabajando en una nueva versión que también incluiría la actualización de las ISO TS 22002 que mencionaste recién, que pasan a ser norma ISO. Así que bueno, el año que viene, o sea, 2026, 2027, probablemente vivamos un año bastante movido porque se están actualizando y están en proceso de revisión hoy varias normas, así como Lidia les está contando de FSC 22000. Yo les mencioné en la versión, en la charla anterior, que tanto ISO 9001 como 14001 están próximos también a aparecer en el próximo año o a lo sumo en 2027 las nuevas actualizaciones, así que quienes estén trabajando con estas normas, eh, consúltennos, digamos, en IRAM estamos para ayudarlos y vean las actualizaciones. Bueno, BRC, que yo les decía, si vamos al mercado inglés, que es un mercado muy potente para nosotros también en algunos rubros, tengan en cuenta esto, que es muy probable que su comprador les pida este BRC, que es un protocolo que elaboraron ellos, como ven acá en 1992, que lo hicieron los productores para compartir, el canal minorista para compartir sus experiencias y que es una norma que están demandando. Ahora, además de todo este abanico, acuérdense de lo que les habíamos comentado también en la charla anterior, que IRAM es el gran organismo de normalización de Argentina. ¿Esto qué significa? Que una de nuestras razones de ser fundamentales es el desarrollo de nuevas normas. Entonces, queríamos mostrarles acá también que además hay normas especializadas que son para productos específicos. Entonces, consulten con nosotros si hay normas que pueden ayudarles. Acá les mostramos algunos ejemplos, como por ejemplo las normas de yerba mate, que son la serie de IRAM 20550, y que tiene todos estos prerequisitos y que abordan básicamente este cultivo desde el inicio hasta el secado, estacionamiento y molienda. Lo mismo pasa y tenemos otro grupo de normas específicas que son las de té, que es la serie 2650 que abarca té, té verde y otros tés y de vuelta con
toda la industria. También hay normas de miel, etcétera, ¿sí? Entonces, acuérdense que en Irán podemos apoyarlos en este tipo, en informarles este tipo de normas y obviamente si se requieren capacitarlos. Novedades. En realidad no es tan nuevo porque esto empezó hace unos años y es una tendencia que va a seguir en crecimiento, que es lo que nosotros llamamos los protocolos de sello IRAN B. Que estas certificaciones lo que hacen es agregarle valor a nuestros productores con estándares también de carácter internacional, pero que em, le aportan el valor B, que básicamente son estos cuatro sellos que ven acá, que es el sello de hecho en base a plantas, el 100% vegetal, el producto vegano y el producto vegetariano. Em, por el lado, lo que hablamos hasta recién, básicamente lo que hicimos fue, sobre todo, abocarnos a lo que son las normas que tienen que ver con la producción. Pero, básicamente, la producción de elementos, perdón, de alimentos empieza antes y empieza en el campo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos normas que son buenas prácticas agropecuarias y agrícolas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, este, agrícolas, lo que pueden hacer es certificar, y ahí ven la certificación específica por el lado de los cultivos, pueden ir a un esquema de Global Gap. Y después, además, hay otras normas adicionales que son importantes tener en cuenta para etapas específicas de la producción, como la 14130, que es buenas prácticas para labores agrícolas. ¿Hay más? Sí, hay más. Para la producción primaria, estas son otras normas. em, Global Gap y Tesco, básicamente, Natur, son como las normas que más están demandando, pero no son las únicas. Acuérdense que quien le va a plantear a ustedes cuáles son las normas que requiere es básicamente el importador, que nuevamente tendrá en cuenta los requisitos legales de ese país y algunos requisitos particulares que puede poner el comprador. Pero bueno, estas son, para que ustedes las tengan en cuenta, las normas de producción primaria. ¿Son las únicas? No. Fíjense que además ustedes pueden em, consultar y trabajar con estas otras normas que son bien específicas, ¿sí? Que son de buenas prácticas agrícolas que tienen que ver con desde aplicaciones terrestres o aéreas hasta tareas específicas dentro de la producción como siembra, cosecha o práctica y de acopio y acondicionamiento de granos. Em, Ahora, nos quedan los últimos minutos y ustedes dirán, fantástico, nos ponemos a trabajar, logramos implementar todos los requisitos de esta norma que es estratégica para mi organización. ¿Cómo sigo? Bueno. Cuando uno logra implementar los requisitos, comienza lo que nosotros llamamos el proceso de certificación, es decir, obtener el certificado que verifica que yo he cumplido con todos los requisitos de esta o estas normas que esté implementando. El proceso consta de estas etapas que les presentamos ahora. Lo primero que ustedes van a tener es lo que nosotros llamamos la auditoría de etapa 1 o etapa de preparación. En esta primera auditoría, lo que se hace es una revisión documental, una evaluación del sitio y poder determinar si si la organización se encuentra lista para recibir la auditoría especial, la auditoría de certificación, perdón. Y acá, básicamente, lo que permite esta primera etapa, esta primera auditoría, es identificar las brechas en el cumplimiento de de los distintos requisitos antes de enfrentar la auditoría principal.
poder corregir no conformidades menores, familiarizarse con el proceso de auditoría, porque en definitiva va a ser por ahí en algunos casos la primera auditoría que ustedes reciban y básicamente corregir durante un término de 3 meses entre la etapa 1 y etapa 2, el tiempo eh, es de 3 meses para poder abordar la segunda auditoría de manera más sólida. La segunda auditoría que transcurre a los 3 meses como máximo, por supuesto que si su sistema está muy bien, pueden adelantar ese tiempo y hacerlo en menos tiempo. Es la que nosotros llamamos auditoría de certificación, auditoría de implementación. Y acá sí lo que hacemos es una evaluación integral de todo el sistema de inocuidad de la organización. Finalizado esta auditoría, lo que se hace es que se presenta la documentación, el comité de IRAM evalúa esa documentación y les otorga la certificación. ¿Queda ahí? No, porque esa certificación tiene una validez de 3 años siempre y cuando ustedes sigan cumpliendo lo que les mostramos acá, que son las auditorías de seguimiento. Una vez al año los auditamos para que podamos verificar que ustedes mantienen el sistema de gestión, ¿sí? Que tienen un cumplimiento sostenido de los distintos requisitos y que además siguen mejorando. ¿Cómo los podemos ayudar básicamente en este proceso de obtención de las certificaciones de alimentos? Básicamente a lo largo del año pueden consultar en nuestra página, tenemos cursos online abiertos de, de los distintos esquemas de certificación. También, si ustedes lo requieren, podemos brindar capacitaciones in company. Acuérdense que nosotros somos el gran reservorio de documentación, ¿sí? Tanto de normas nacionales como internacionales. Entonces, consúltenos para que podamos ayudarlos a elegir la mejor opción. Por eso les ponemos acá el acceso de documentación y en algunos casos también, además de acompañarlos en las auditorías y en la certificación, hay algunos casos en que también es importante poder hacer alguna auditoría de diagnóstico para poder entender en qué estadio se encuentra mi organización y a partir de ahí poder avanzar. Em, ¿Qué otra cosa queremos comentarle en nuestros últimos momentos? Que el momento de implementar es ahora, ¿sí? Y para nosotros esto es clave. Que para los productores, porque es importante que inicien el camino evaluando el estado actual, identificando las brechas que hay entre lo que ya hacen, porque probablemente hay muchos de estos requisitos que plantean las normas que ya los están cumpliendo y a partir de ahí establezcan un plan de implementación gradual pero constante que les permita en el tiempo que ustedes lo requieran contar con esta certificación, sabiendo que la inversión inicial se recupera rápidamente mediante el acceso a mejores mercados, básicamente mercados que por ahí puedan pagar un precio mayor a los mercados en los que por ahí nos movemos hoy. Para los que trabajan en la industria de servicio, también es importante que se profesionalicen y que implementen normas que les permitan, por un lado, la satisfacción del cliente y por el otro lado, la diferenciación. Acuérdense, como vimos recién, que no solo que las normas abarcan las distintas etapas de la cadena de producción, desde el campo hasta la mesa. Y para la industria también que fortalezcan los sistemas existentes, que tengan incorporando nuevas metodologías que ayuden también a la inocuidad. Básicamente, el futuro del sector alimentario depende de las decisiones que tomamos hoy y la inocuidad, como les ponemos acá, no es un destino, es un viaje que tenemos que comenzar y tenemos que mantener de manera permanente, que requiere inversión y visión a largo plazo. Em, Todos ustedes que pertenecen a la industria de la alimentación, básicamente lo que estamos haciendo, todos de la mano, es construyendo el futuro alimentario de Argentina. Y inocuidad es el compromiso. No es una responsabilidad técnica solamente, sino que tiene que ser
un compromiso ético que nosotros tenemos con la sociedad. Entonces, cada procedimiento que implementen, cada control que establecen, cada mejora que vamos realizando, lo que hacemos es proteger la salud de millones de personas que confían en cada uno de nuestros productos. Entonces, básicamente, creemos que el momento es ahora. Lo que es importante es que analicen dónde están, a qué mercados quieren llegar y en función a eso elijan el camino más adecuado. No hay una sola receta, cada uno de ustedes, según su realidad, podrá ir subiendo en estos escalones que les mostramos hace un rato de manera distinta, adecuada a su realidad. Y cumplí con el tiempo, no se puede creer, es un minuto antes. Así que agradecerles la presentación y ahora con el equipo de IRAM estamos a disposición para poder contestar a las preguntas que ustedes tengan. Nos escapamos de acá y empezamos a contestar. Gracias, Excelente, Ani. Analia. Perdón, Lidia. Sí, sí, Clarísimo no el hay problema, abordaje, Juan. clarísimo, Analia, el abordaje de todas las temáticas de hoy. Como comentaba recién Analia, tenemos este espacio de preguntas y respuestas que pueden hacer sus preguntas a través del box de preguntas y respuestas de la barra de herramientas de Zoom. Y recordarles también que en el chat van a tener el link a la encuesta de satisfacción que una vez respondidas, a las 48 horas hábiles van a poder recibir el material de la disertación de hoy. Así que bueno, sin quitarle más tiempo, Lidia, te dejo con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos, además de responder las preguntas, bueno, presentarnos formalmente con mi compañera Yanil. Yanil, si te querés presentar, después continúo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Excelente, Analía, la disertación. Muchas gracias. Los saludamos desde el área comercial de certificaciones de agroalimentos de IRAM y quedamos a disposición para lo que necesitan. Bueno, ¿quieren que vamos por las primeras? ¿Sí? Dale, perfecto. Sí, la Bueno, primera, sí, habla de de qué envase de es China. de envases de China, sí. Está consultando más una cuestión, un trámite reglamentario, ¿sí? Que no tiene respuesta. La realidad es que participamos de varios grupos de consultores y es un tema común que están no teniendo respuesta. La realidad es que no sé, Analía, si vos tenés o desde la agencia tienen algún contacto particular como para que puedan brindar. Creo que las vías de acceso son las páginas web de ANMAT normal que tienen para hacer todos estos trámites, ¿no? Em, Lamentablemente no, yo por lo menos no podría ayudarte con eso. Sí, es así. En realidad, los canales son los canales oficiales que Mm, aparecen en la página y bueno, y cuando en serio, Álvaro, me pasa y tenemos que insistir, mm, sí, mandando no uno, sino un montón de, digamos, comunicándonos hasta que obtenemos la respuesta. Es así. Bueno, este es sí, bien interesante. Después el otro, bueno, gracias Sandra. Sí vas a tener las cosas, las filminas que tenemos y acuérdense que cuando tengan dudas o quieran ampliar la información sobre alguna de las normas existentes, tanto Lidia como Janil están para ayudarlas, ¿sí? ¿Qué porcentaje de seguridad? Este es Cristian, lo vamos a tener que responder entre todos porque tiene varias patas lo que estás preguntando. Dice, sí, ¿qué porcentaje de seguridad o confianza otorgan las certificaciones? Puede ser que un producto certificado o con varias certificaciones llegue a destino en malas condiciones, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque en realidad, una cosa, digamos, hay que ver primero cuando un producto no llega en condiciones, básicamente el sistema es lo que tenemos que hacer es declarar una no conformidad y analizar cuáles son las causas, porque a veces no son las causas, no están vinculadas a la producción, sino al transporte, ¿sí?
Acuérdense que hay algunos destinos, piensen que a Europa estás a 20, 23 días de viaje, a China 35, 40, bueno, depende por dónde vengas. Entonces, puede ser que no llegue en condiciones por el traslado o puede ser por otras razones más, a lo mejor el estivado o que no considere la resistencia que tiene que tener las cajas para proteger los alimentos y colapsan. Entonces, son como cosas diferentes. Cuando no llegan a destino en condiciones, tendría que hacer el análisis de raíz para ver realmente qué pasó. En este caso, los seguros toman en cuenta el tipo de qué es el tipo de certificación tiene el producto. em, Como que son dos cosas que no están relacionadas. Primero hay que analizar cuál es la causa, digamos, ¿sí? Em, ¿Y cuál es la certificación que tenés, Cristian? Si por ahí nos pasas o te comunicas con nosotros y nos pasas digamos, vemos un poquito más de información, por ahí te podemos ayudar con mayor especificidad en este tema. Sí, ahí, Eh, Analia, ahí me sumo también un poquito a la primer parte de la respuesta, de la pregunta, mejor dicho. En cuanto al porcentaje de confianza que te otorga una certificación, las certificaciones tienen un alcance, ¿sí? Ese alcance, esa acotación, te permite definir hasta dónde comienza y dónde termina tu sistema de gestión de inocuidad. El común denominador es que las organizaciones certifican el sitio donde está la producción hasta el despacho. ¿Se entiende? Entonces, la certificación asegura la inocuidad hasta el despacho. Entonces, lo que comentó Analia es totalmente apropiado. ¿Por qué? Porque hay que hacer igualmente un análisis para saber si el problema estuvo en el traslado, en la distribución, en la logística, que afectó a la inocuidad del producto, o también, por ejemplo, si es una cuestión de calidad de envases, también es importante porque ahí me va a llevar a mi organización a poder reanalizar cuál es la calidad de los envases que yo estoy usando o la forma de em, empacarlos para poder exportarlos, ¿sí? Para poder transportarlos. Pero la seguridad, creo que de la certificación, creo que quedó respondida en la última eh, filmina de Analía, donde hablaba de que la inocuidad es un viaje donde vamos continuamente y día a día asegurando la inocuidad del producto. Los sistemas de gestión son sistemas vivos, tenés que mantenerlos constantemente trabajando y en la mejora continua. No significa que vos certificás y se acabó y ya tenés todo asegurado. Entonces, son como, tal como dijo Analía, creo que es para analizar por partes dónde puede estar el problema. Sí, aparte también involucra a los actores, porque si no llego bien, también es importante ver si la naviera con la que estoy trabajando, qué controles tiene, Ujú. cómo es su sistema de gestión, cómo me asegura que, digamos, que la mercadería llega o preserva la mercadería. Entonces, por eso cuando les hablaba de que eran los distintos canales, cada uno en sí mismo, cada uno de estos canales, desde el productor que está en el campo, yo que produzco, el transporte que lo lleva, la naviera, etcétera, cada uno en sí mismo tiene o debería trabajar en desarrollar sus propios sistemas de gestión, ¿sí? Con Ujú. el alcance de cada uno. Porque, Exacto. ¿qué tendría que hacer? Si yo soy productor, y quiero, digamos, debería tratar de elegir como proveedor a un transportista que tenga certificación de calidad. ¿Por qué? No, obviamente que no va a tener alimentos, o sí puede tenerla, pero si no, por lo menos de 9001, porque yo me aseguro que tiene los controles del transporte. Mínimamente hasta los controles de limpieza y temperatura que tiene que tener el camión. Lo mismo con la naviera. Entonces, por eso, lo que yo les decía es que las responsabilidades son todos, no es uno solo el que tiene que emprender este camino. Somos todos como Ujú. industria, todos los eslabones.
Cualquiera de estos eslabones que no tenga un sistema pone en peligro a lo mejor todo lo que han trabajado los otros eslabones si no es capaz de mantener sus procesos bajo control. Exacto. Buenísimo, ¿tenemos más? Sí, creo que sí, que tenemos alguno. Sí. Bueno, el de Diana Rodaro era muy parecido al anterior. Pau Ahumada, tomamos nota de el mail que nos pasas acá de la empresa de ustedes para ponernos en contacto y ver cómo te queremos, cómo te podemos ayudar, cómo te queremos ayudar también. Sí, los dos verbos son correctos. Después, Jessica Perdomo, decías, para el sector de suplementos diarios, hay una certificación especial, básicamente, para suplementos dietarios, perdón. Suplementos dietarios, básicamente es, podés hacer BPM, podés hacer HCCP, lo tenés que considerar como dentro de esta escala de distintas normas que te presentamos. O inclusive, además de estos de inocuidad, podés tomar un camino simultáneo que puede ser ir por 9001-2015. Tenés distintas opciones. Por ahí sería importante que te pongas en contacto con Yanil y con Lidia para poder contarles un poco más y que ellas te orienten en cuál podría ser el mejor camino para ustedes. Sí, eso es parte de lo que nosotros podemos apoyarlos en IRA. ¿Qué más? Había una consulta que era por cursos abiertos. em, ya te digo, sí, Bien, que ahí ya te comparto el link. Así se el los link. mandamos. Sí, ahí les comparto también, lo pongo en el chat mejor, para que Dale. quede Bueno, bien. Sandra Meissner, ella lo que nos está diciendo es que el ecosistema proveedor de materias primas posee irregularidades de trazabilidad, origen o georreferenciación. La implementación de sistemas de proceso contribuye a esto, sí, absolutamente. Esto que vos estás planteando, Sandra, básicamente son requisitos y todos los requisitos son obligatorios, obviamente, sobre el que trabajan las buenas prácticas agrícolas. Entonces, obviamente que el implementar buenas prácticas agrícolas, si es que estás hablando de agro, y si estás hablando de ganadería es lo mismo, ¿sí? Las normas, todas estas cuestiones que la trazabilidad, cuando hablamos de alimentos y bebidas es fundamental, con lo cual, digamos, las normas te obligan a tener todo esto formalizado, digamos. Los sistemas de blockchain contribuyen a salvar inconsistencia de datos, sí, pero en realidad lo importante sería que no sea algo aislado, sino que estén integrados. A ver, en nuestra experiencia lo que hacen las normas es integrarte a toda la organización y obviamente que te ayude a tener digamos, un mejor desempeño. Vale Saavedra, vos estás Mm, con Jean y Bermu para la Comunidad Europea y Estados en Unidos. general y Estados Unidos. Em, no sé en qué estadio estás, pero deberías ir, si vas a Europa, deberías ir o por ISO 22000 o por FSC 22000. FSC es una norma e ISO 22000 que son un escalón bastante más alto que lo que hablamos hace un ratito. Son inobjetables en estos dos mercados. Ahora, cuando vos entres, si tu objetivo es entrar a Estados Unidos, es probable que te pidan también los requisitos de FDA que son específicos de Estados Unidos. Pero yo iría en tu lugar por esas normas. ¿Nos quedó algo más? Sí. Sí, y siempre, creo que no. Y dice, exportamos a Alemania, vamos a Nuga. A ver, Sí, sí, yo he Valeria, ido. particularmente tenés que ver también cuáles son los esquemas que el comprador te está Sí, exigiendo, porque es una totalmente. gran realidad. Creo que lo que dijo Nali es totalmente acertado.
con FSSC no tendrías objeción en ninguna parte del mundo. Pero también es importante que lo puedas hablar con tu comprador, porque inclusive hasta con una escala inferior, a lo mejor con una certificación de HACCP Codex, como un paso previo, como un inicio, Te lo también acepto. te lo aceptan, ¿sí? Sí. Entonces es muy importante esa comunicación y luego, bueno, ver cómo es el camino que recorren para el tema de la certificación. Sí, ahí nos pusiste, Sandra, que vas a Anuga, me imagino que estás haciendo el bolso porque ya falta nada. Pero bueno, en Anuga, según el tipo de producto en el que vos estés, te van a ir los compradores y te van diciendo qué es lo que quieren. A ver, estas grandes ferias lo que te permiten es tomar contacto con compradores de todo el mundo y entender cuáles son los requisitos y volver a casa para empezar a trabajar no solo en la certificación, sino algunas veces hasta en digamos, en hacer modificaciones en nuestros productos de imagen, inclusive de contenido, digamos, para poder acercar a nuestros mercados, para llegar a esos mercados. Las ferias son nuestra gran herramienta de aprendizaje y dentro de este aprendizaje está en qué certificaciones nos está pidiendo el mundo para dejarnos ingresar. Bien, acá había una última que vi para exportación de peras y manzanas al Mercosur y a Europa y Asia. Bueno, lo que le comentaba ahí a Analía, básicamente y lo que más se usa es Global Gap, es lo que más se Sí. está requiriendo. Dentro de Global Gap podés tener, inclusive, vieron lo que les comenté del alcance, Global Gap también te permite que vos certifiques solamente la producción, cosecha y empaque. O, por ejemplo, solo producción, producción y cosecha, producción, cosecha y empaque. Y eso va a depender de lo que tu comprador te requiera. También para Mercosur podría aplicar la IRAM 14110, que es Buenas Prácticas Agrícolas, ¿sí? Que es una norma al estilo de la norma BPM de yerba mate que comentó Analía. También tiene partes, tiene una parte uno que es una parte de requisitos generales y luego parte 2 y 3 que va de acuerdo si tu cultivo es extensivo o intensivo. En este caso sería un cultivo intenso, si lo tomo como intensivo. Y eh, el valor agregado que tiene esta norma IRAM 14110, al igual que todas las normas de buenas prácticas de manufactura, es que te permite utilizar como distintivo el sello IRAM en tu envase primario, que es el mayor valor agregado que tienen estas normativas de buenas prácticas, ya sea de manufactura o de producción primaria. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Igual, si tienen dudas, a veces nos pasa que después de venir a una actividad como esta, nos empiezan a surgir dudas, sepan que estamos a disposición para que nos contacten, nos encanta poder ayudarlos, así que en serio, contáctense con nosotros. em, y acuérdense, como ven ahí, hace 90 años que lo que hacemos y nuestra razón de ser es ayudar a volver a las empresas argentinas más competitivas. Así que em, contáctense con nosotros para poder ayudarlos. Nos encanta poder verlos en las góndolas del mundo. Totalmente. Bueno, ahí compartimos los datos, por ahí si quieren revisar el chat, están los datos de Yanil y mío, tanto lo que es el correo electrónico y teléfono celular. Atendemos a todo lo que es la Argentina. Estamos en diferentes partes de Argentina, en diferentes provincias, pero desde cada lugar atendemos a todo el país. Así que bueno, excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Acuérdense todos de contestar la encuesta. Acuérdense que tienen, y dentro de, a lo sumo en 2 días, reciben esta capacitación, la grabación para los que los requieran, y esperamos volver a verlos más adelante y de vuelta encontrarlos en el mundo. Gracias, Gracias. Analía, Lidia, Yanil, muchísimas gracias por la disertación de hoy, clarísimo todos los temas. Y bueno, también obviamente agradecerle a todos los que asistieron a la capacitación de hoy. Los invitamos, como comentaba Analía,
a continuar con nuestro ciclo de capacitaciones, con las próximas capacitaciones que dictaremos desde la agencia. Y bueno, estamos en contacto para todo lo que necesiten. Que tengan un gran día. Muchas gracias.